¿Verdad? Perfecto. Ok, reiniciamos. Buenas tardes. Mi nombre es Steven Cascante. Esto es una charla organizada de parte del TCU 705 de la Universidad de Costa Rica. Nuestro propósito el día de hoy, si querés avanzar a la siguiente. Ok, nuestro objetivo el día de hoy es preparar a las personas participantes del Cantón de Acosta para realizar con éxito una entrevista laboral y lograr conseguir un empleo mediante la generación de una gran inversión en la entrevista laboral. Entonces, este es nuestro objetivo el día de hoy. Muchas veces no nos preparan para una entrevista de trabajo. A mí me ha pasado, muchas veces he tenido que ir a entrevistas de trabajo sin saber absolutamente nada. Entonces, pues eso es lo que queremos el día de hoy. Queremos que ustedes tengan algunas pautas, algunos tips y algunas cosas importantes que tienen que saber en la entrevista laboral. Entonces, pues, Oscar, si quieres, pasamos a la siguiente. Yo creo que está entrando alguien. Voy a esperar a ver si se conecta alguien. Ok, listo, yo creo que ya se conectó. Ok, bueno, continuamos. Esta es la agenda de la actividad. Primero que nada, vamos a iniciar con una pequeña introducción, que ya es parte de lo que yo he venido haciendo, el desarrollo de la conferencia, que ya sería como darles a ustedes los tips, técnicas y demás. Un par de intercambios por si tuvieran alguna consulta, alguna duda o demás, y el cierre, pues ya de la actividad en sí. Puedes avanzar. Ok, esta sería la introducción. Sí, ok. Esto es una pequeña pregunta generadora. Quien tenga la intención de participar en el chat o demás, pues podemos ir participando si tienen el gusto. La pregunta es, ¿cuál es su mayor temor en una entrevista laboral? Esta conferencia ya la habíamos replicado antes y en el pasado, pues algunas de las preguntas, de las respuestas, pues más frecuentes habían sido respecto a la primera impresión, ¿verdad? A la vestimenta, qué tipo de ropa utilizar, si está ese temor a fallar, ¿verdad? Que siempre lo tenemos presente, lo que es la falta de conocimientos, inseguridades, los nervios nos comen a todos en una entrevista laboral realmente. Y esta parte de habilidades, porque hay entrevistas en las cuales de sorpresa, algunas veces a mí me ha pasado, te hacen una prueba de conocimientos, entonces pues es parte de esas preguntas o de esas respuestas también que nos han hecho algunas personas. Entonces, en base a estas inquietudes, pues hemos planificado el día de hoy esta conferencia. Bueno, esta pequeña charla. Vamos a ver. Ok, voy a esperar un poco. Listo, si quieres puedes avanzar entonces, Oscar. Yo creo que ya hay más personas. Primero que nada, yo quiero hablarles de lo que es una entrevista de trabajo, una entrevista laboral. Una entrevista laboral es ese momento en el cual una empresa va a conocer si la persona que está asistiendo a esa entrevista es adecuada para para la posición laboral que se está ofreciendo. Entonces, realmente es como un momento en el cual una empresa nos va a conocer a nosotros, decidir con base a eso si realmente nosotros somos la persona que ellos quieren para ese puesto. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que realizarlo bien, realmente. Yo creo que, no sé si alguna vez los han dicho, pero la mayoría de empresas, el currículum es solo como una entrada. Realmente ellos te van a determinar o te van a contratar es básicamente por la entrevista laboral. Entonces, la idea es que tienes que hacerlo de la mejor forma posible, porque es donde ellos van a saber realmente si ustedes son las personas para el puesto que ellos quieren, no solo en habilidades, también existen lo que son las habilidades blandas y demás, el tipo de persona que eres, y existe algo que se llama la cultura empresarial. Entonces, también tienen que ver si tu personalidad se adecua a lo que es la cultura de trabajo de las personas. Entonces, en este tipo de actividades, que son las entrevistas laborales, pues van a valorar aspectos como la actitud profesional, el interés en el puesto, las expectativas laborales, porque hay algunas empresas que también me ha pasado a mí como experiencia propia, pues que tal vez
lo que quiere son personas que permanezcan en la empresa, digamos, personas que ustedes les garanticen, como mira, esta persona va a estar aquí años, tiene compromiso, tiene la intención de quedarse, tiene la intención de crecer con nosotros. Algunas otras empresas, que también me ha pasado en otro tipo de empresas, más bien lo que quieren son personas que quieren ser como plataformas de personas que sirvan, que impulsen a las personas a ir más allá, porque tal vez ofrecen puestos que son un poco menos profesionales, entonces lo que quieren es como continuar removiendo sus plantillas y demás. Son igual de importantes que el currículum, pero realmente yo sí considero que la entrevista es mucho más importante que un currículum, porque mediante un currículum a ti te llaman, pero también llaman a otras 20 personas. Es mediante la entrevista que van a discriminar si realmente vos sos la persona adecuada para el puesto. Ahí puedes continuar. Muy bien, vamos ahora sí a lo que es el desarrollo de la actividad. Ya pasamos lo que es la parte introductoria. Continúa un poquito más. Hay tipos de entrevistas. Están las entrevistas individuales, que son las más comunes, las que yo creo que todos conocemos, en donde una persona reclutadora nos convoca y nos presentamos cara a cara con alguien más, ¿verdad? Este, y están las entrevistas grupales. Yo he tenido la oportunidad de participar en ambos tipos de entrevistas. Las entrevistas grupales regularmente las hacen como industrias o empresas que se encargan del reclutamiento. Entonces ellos convocan a un número grande de personas y les hacen preguntas estructuradas, o sea, preguntas mediante las cuales van a discriminar a la población, qué sé yo, de 20 personas que se presentan, discriminan a 7 y esas 7 las pasan a entrevistas individuales. Entonces yo he tenido la oportunidad de participar en ambas. Realmente las grupales son un poco tediosas porque tienes que estar ahí con otras 20 personas en una misma entrevista, entonces no tienes la oportunidad de presentarte como vos eres. Entonces es un poco, es esa plataforma, es ese salto que tienes que dar para la entrevista individual. Entonces, no son muy bonitos en realidad, pero por aquello también es importante que estén preparados por si, y preparadas por si en algún momento los convocan a una entrevista grupal. Las entrevistas individuales tienden a ser un poco más, menos estructuradas, por así decirlo, en el ámbito de que no van a ir con preguntas ya diseñadas, sino que te van a ir como midiendo conforme vos te vas presentando, conociendo. Ellos te van a ir haciendo preguntas para sacar, por así decirlo, como toda la información que ellos quieren, pero no en forma de preguntas, sino en forma de que la conversación fluya, de cómo te van a tratar, te van a ir haciendo preguntas personales, van a ir midiéndote, va a ser un poco más informal. Entonces, esas entrevistas son muy importantes, cuidar cada detalle. ¿Puedes avanzar un poco? Muy bien, eso es importante conocerlo. A causa del contexto actual, realmente existen lo que son las entrevistas virtuales. También, por supuesto, he participado en entrevistas virtuales. En el 2020 me tocó participar en una entrevista virtual. No son diferentes a las entrevistas cara a cara, pero sí hay un par de tips que queremos comentarles respecto a las entrevistas virtuales que ya veremos un poquito más adelante, pero sí es importante que vayan manejando también este concepto de que ya existen lo que son las entrevistas virtuales. ¿Puedes avanzar? Muy bien, ahora sí entramos como a la parte de aspectos indispensables que tienen que conocer. Existe algo que se llama la preparación previa y esto incluye lo que sería practicar frente a un espejo, llegar a tiempo y la investigación previa de la empresa. Yo les voy a comentar un poquito sobre esto. Cuando a vos te convocan a una entrevista laboral, la entrevista comienza desde ese momento, porque desde ese momento tenés que empezar a prepararte. ¿Por qué? Porque tenés que conocer a la empresa. Entonces vamos a este punto de la investigación previa de la empresa. Muchas personas llegan a las entrevistas de trabajo sin siquiera saber lo básico de la empresa que los convocó. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros estemos buscando empleo, que a veces mandamos 100 solicitudes en un mes, y no es que más. Entonces muchas veces ni tan siquiera nos fijamos en el tipo de empresa al cual estamos enviando la solicitud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es importante conocer qué tipo de empresas es la que nos están convocando, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, cuál es su cultura organizacional. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros crear un perfil con base en la empresa a la cual vamos a asistir a esa entrevista de trabajo. Entonces, siempre investigar a la empresa previamente es algo que tenemos que hacer.
Muchas veces les preguntan en las que creo que se está conectando alguien más. Muchas veces preguntan en las entrevistas, a mí me ha pasado, ¿usted sabe qué hacemos en empresa? Y si vos no tenés, ya ellos van a saber que te interesa en la compañía, que realmente no te interesa lo que estás haciendo, que estás ahí simplemente porque quieres un trabajo. Y ellos lo saben, pero no, eso no quiere decir que a ellos no les interese que vos te sientas comprometido con la empresa. Entonces, una vez me llegaron, me preguntaron, ¿sabes a qué se dedica la compañía? Claro, es una empresa que vende servicios de tal y tal cosa. Entonces, yo estaba preparado porque yo sabía lo que hacía la empresa. Tenemos algo que se llama practicar frente al espejo. Esto es muy importante, les comento, porque regularmente las personas no llegamos preparados a las entrevistas en cuanto al sentido de que no sabemos qué decir a veces, no sabemos si nos vamos a trabar cuando estamos hablando, si nos vamos a poner nerviosos, si no vamos a tener contacto visual. El contacto visual es muy importante para las personas. ¿Por qué? Porque esto da seguridad e indica a la otra persona que vos sos una persona que tiene esas habilidades interpersonales, ¿verdad? De que no te sientes nervioso, de que no estás viendo como al piso, de que no estás distraído, de que estás enfocado y de que estás concentrado. Entonces, hay una técnica que se recomienda, que es practicar frente al espejo, porque esto te va a permitir como tener una conversación contigo mismo como si fueras otra persona. Entonces vas a poder practicar estos aspectos de mirar fijamente a los ojos, que muchas veces nos cuesta realmente mantener ese contacto visual, y es realmente muy importante para las personas, y más cuando te encuentras en una entrevista con un jefe o una persona de al menos quiere sentirse como que no le estás prestando atención, ¿verdad? Entonces esto siempre es muy importante. Existe otro tipo de técnicas que he escuchado, pero como practicar con un perro, creo que alguna vez había leído de que los perros mantienen muy bien el contacto visual. Entonces también pues son como diferentes técnicas para desarrollar lo que es ese contacto visual y perder un poquito ese miedo a ver a las personas a los ojos. El llegar a tiempo es algo indispensable. Obviamente no se recomienda llegar media hora antes porque las personas en las empresas también están ocupadas. Entonces, pues si vos llegas, es un tiempo, es un proceso que ellos tienen que hacer, tienen que llamar al jefe, tienen que anunciar que vos llegaste y demás. Entonces, pues no se recomienda llegar media hora antes, pero sí es importante llegar con un determinado tiempo de anticipación, que podría ser entre unos 15 a 10 minutos. Así no les quitas mucho tiempo a la empresa y demuestras que eres una persona que tiene puntualidad y compromiso a la hora de llegar a una entrevista de trabajo. Eh, Esto es muy importante, tratar a todas las personas como si fueran el entrevistador. Eh, realmente nunca sabemos quién es quién. No sé si alguna vez han visto campañas en Facebook o en cualquier otra red social en el cual hay personas que van en el ascensor y que al final terminan siendo como los jefes o las personas a las cuales nos van a entrevistar. Esto se trata un poquito de esto y realmente tiene que ver con el tipo de persona que eres, y eso también demuestra el profesional que vamos a ser y lo que nosotros podemos entregar a la empresa. ¿Por qué? Porque realmente desde que llegas tienes que tratar a todas las personas como si fuera el entrevistador, la persona de aseo, al guardia de seguridad, a la persona que está en recepción, porque nuestro foco no es únicamente llegar con el entrevistador. ¿Por qué? Porque la empresa se compone de todos los departamentos y cada una de las personas que está ahí es importante. Y eso es lo que yo les hablo de la cultura organizacional. Hay empresas que realmente, algunas tienden a dejar de lado muchos departamentos como seguridad o limpieza o demás, pero realmente hay otras que lo engloban en un todo, ¿verdad? Entonces tienes que demostrar que realmente tienes la capacidad de tratar a todas las personas con respeto, indiferentemente del puesto que sea, y esto va a hablar muy bien de ti profesionalmente. Entonces yo creo que eso es algo también muy importante que muchas personas olvidan, de que nuestro objetivo no es únicamente el entrevistador, es generar un impacto positivo en todas las áreas de la empresa a la que estemos llegando a una entrevista de trabajo. Entonces, esto yo creo que siempre es muy importante recordarlo. Y también algo que nos cuesta mucho porque somos un poquillo adictos al teléfono muchas veces, y muchas veces lo usamos por nervios. A mí me pasa que cuando yo estoy nervioso, lo primero que hago es sacar el teléfono, y eso está mal en una entrevista de trabajo. Eso no lo podemos hacer. Es mejor buscar otro tipo de medios para controlar los nervios. Sacar el teléfono, estar utilizando el teléfono mientras estás en sala de espera de una entrevista de trabajo es un poco mal visto.
¿Por qué? Porque ya las personas te van a ir conociendo desde el momento en el que llegas. Esto tiene que ver justamente con otro que les estoy comentando, de tratar a todas las personas por igual. Desde el momento en el que llegan, te empiezan a conocer. Entonces, si te ven que estás ahí pegada al teléfono, que estás pegado al teléfono, van a decir, ah, bueno, es una persona que tiene un poquillo de adicción ahí con el teléfono, como que no me sirve. A mí me sirven trabajadores o trabajadoras comprometidas y que me usen el teléfono lo menos posible. Obviamente, si los llaman por una emergencia o demás, pues es importante atender, pero en la medida de lo posible, restringir el uso del teléfono mientras estemos en una entrevista de trabajo. Y con esto les digo desde el momento en el que cruzamos la puerta, ¿verdad? Como les vengo comentando, la entrevista de trabajo empieza mucho antes de que solo llegar frente al entrevistador o entrevistadora. Podemos avanzar. Ya estos son los aspectos más indispensables que puedo yo comentarles. Vamos a ver qué sigue. Muy bien, la vestimenta. Eso es una de las inquietudes que yo he visto más en las personas y que a mí también me ha pasado. ¿Cómo me he visto? Ya empiezas ahí el día antes y, ay, puchica, ¿cómo iré vestido? Bueno, hay situaciones importantes en las cuales nos pueden ayudar a conocer cómo vestirnos. Este, Muchas personas creen que la ropa elegante siempre es ropa de marca, eso es completamente falso. Hay ropa, la ropa no tiene que ser de marca, esto es muy importante. Lo importante es que sea una ropa que se vea bien, que vaya bien planchada, que no vaya sucia, que no vaya con manchas, ¿verdad? Yo creo que esto sí es importante, siempre revisar la ropa de que vaya impecable. Y pues la planchada sí, sí es importante siempre, ¿verdad? Porque una camisa arrugada, un pantalón con arrugas, pues eso sí se ve un poquito mal. Y recordemos que nos estamos vendiendo. Ir a una entrevista de trabajo básicamente es como vender un producto y ese producto vamos a hacer nosotros. Vamos a ir a decirle a la empresa, ok, esto soy yo, quiero trabajar aquí y me voy a vender, pero quiero que ustedes me compren, quiero que ustedes me contraten. Ahí están los colores sobrios, que serían como el blanco, el azul, el negro, el morado. Estos son colores como muy estándares que en toda entrevista de trabajo se recomiendan. ¿Por qué? Porque son colores que inspiran sensaciones. Por ejemplo, el blanco suele inspirar paz, el azul suele inspirar liderazgo, el azul se utiliza para lo que es un color con liderazgo. Entonces son colores muy recomendados, incluso la psicología del color existe, o sea, es esto justamente, si vos vas a un puesto en el que quieres ser administrador o demás, se te recomienda utilizar un azul, porque el azul es relativamente ligado a lo que es el liderazgo. Entonces esto es muy importante, el tipo de colores. Hay colores que se deben evitar, que son los colores llamativos, por ejemplo, el rojo, el verde, todos los colores que sean como muy fuertes, del anaranjado. Estos son colores que definitivamente no se recomiendan en ninguna empresa, en ninguna entrevista de trabajo, por lo mismo, porque son colores que inspiran o que dan como esa sensación de rudeza, como esa sensación de incluso hasta incomodidad visual, porque tú ves una persona llegar a una entrevista con una camisa roja completamente, incluso visualmente tú dices, pues chica, qué incómodo, ¿verdad? Es incómodo de ver. Entonces, esto es muy importante que tengamos en consideración. La investigación de la empresa, como yo les comentaba, muchas veces nos ayuda para determinar el tipo de vestimenta. Las empresas les gusta el compromiso, ¿verdad? Entonces, si vos revisas una empresa que su color es el azul con el blanco o que su color es el verde, y pues sí es importante muchas veces, y algunos encuestadores, entrevistadores lo consideran importante, pues si ves que llegas con el vistiendo el color de la empresa, ¿verdad? Yo creo que incluso se ve bien y te van a considerar como una persona comprometida y van a saber de antemano que hiciste ese trabajo de lo que es la investigación previa y que tenés ese compromiso de querer quedarte con la empresa. Entonces, eso también es otro tip importante, pero si el color de la empresa no les gusta, también pueden optar por los colores sobrios, que serían como el blanco, el azul y los que ya mencionamos antes. Y por último, tenemos lo que es el uso de ropa cómoda. Regularmente, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos ponemos tan nerviosos que empezamos y vamos a comprar ropa y demás. Entonces, terminamos utilizando ropa o calzado o lo que sea, a lo cual no estamos acostumbrados. Entonces, vamos a andar muy incómodos. En el caso de las mujeres, yo sé que he escuchado que el uso de tacones es un poco incómodo también. Entonces, si no estamos acostumbradas a usar tacones, mejor buscar un tipo de zapato que sea formal pero que te permita caminar con comodidad, porque si no vas a terminar caminando de forma incómoda mientras vas a la entrevista de trabajo y eso tampoco se va a ver.
Entonces, esto es una recomendación muy importante. Antes de querer pasarnos de elegancia, por así decirlo, pues mejor utilizar lo que estamos acostumbrados a utilizar. En el caso de que no estamos acostumbrados a utilizar este zapato de tacón y demás, mejor utilizar zapato pues un poco más formal que no sea de tacón, en el caso de que no estamos acostumbrados. Entonces la comodidad también es importante para poder destacar y poder concentrarte en la entrevista de trabajo, ¿verdad? Porque no vas a estar ahí como, puchica, me duele el pie porque tengo una ampolla o demás, entonces te va a permitir siempre estar sobrio y concentrado durante la entrevista de trabajo. Podemos continuar. Perfecto. Adelante. Bueno, ok, bueno, ahora vamos a pasar a al momento exacto donde entramos y ya estamos sentados hablando con la persona. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, para abrir la entrevista de trabajo, generalmente se utiliza una conversación inicial. Esta se puede componer de algunas preguntas como dónde vive, si el entrevistador notó algo en lo que usted anda vestido o tal vez si anda en algún bolso, algún salveque o algo así. Se pueden tomar esas preguntas un poco personales como para iniciar la dinámica y romper el hielo. También se usan algunas preguntas trampa. Estas preguntas son una especie de regulador que tienen los entrevistadores para conocer ciertas aptitudes que tienen las personas. Y para esto siempre hay que tener pensado y siempre tener en cuenta la anticipación. Cada vez que le pregunten algo, piensen muy bien la respuesta antes de darla. Tengan muy en cuenta que es un momento muy decisivo y tener un par de segundos de silencio mientras uno compone las ideas es mejor a decir cualquier cosa y que más bien se vea mal. Y también es muy aconsejable tener una idea clara de 3 mensajes que usted te quiere dar. Estos 3 mensajes pueden ser 3 cualidades, 3 habilidades o 3 cosas características de usted como persona que va a exponerle a los entrevistadores y con esto va a hacerse único, va a hacerse sobresalir. Siguiente, Oscar. Bueno, hay muchísimas preguntas que se les pueden hacer en una entrevista de trabajo. Estas son algunas de las más frecuentes y saber cómo contestar estas preguntas es parte de esta preparación que uno debería tener antes de irse a enfrentar con el entrevistador en persona. Entonces, ¿qué pasa si a uno le preguntan por qué está interesado en el puesto? Lo primero es que uno tiene que mostrar un interés genuino, saber muy bien de qué trata la empresa, como lo decía Steven, conocer qué es lo que hacen, conocer su visión, conocer su misión y así poder dar una respuesta ligando sus intereses con lo que la empresa representa. Como segunda pregunta, muchas veces le ponen a uno a elegir diferentes habilidades o por qué usted es una persona ideal para este puesto o para este empleo. Y esta pregunta se nos hace un poco difícil de contestar porque muchas veces no pensamos en las cosas positivas que nosotros tenemos para ofrecer. Pero aquí donde hay que concentrarnos es exactamente en eso, esas características, esas habilidades que ustedes tienen como personas, si son buenos comunicadores, si son creativos, si son pacientes, si son responsables. Todas esas características son la respuesta para esta pregunta, para venderse como alguien especial para el puesto de trabajo. Algunas preguntas se relacionan con el pasado laboral, si es que se tuvo uno, o también esta pregunta, ¿por qué nunca han tenido un empleo? Tenemos que tomar en cuenta que no debemos decir nada negativo de un empleador pasado. Esto es porque las empresas van a tomar, si uno dice algo muy negativo, si habla mal de la empresa, van a pensar, bueno, si esta persona habla así de la empresa en la que acaba de salir, ¿cómo ir a hablar de mi empresa? Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. También, ¿y por qué nunca ha tenido un empleo? Si uno está recién saliendo de la universidad o del colegio, o si tuvo alguna actividad entre trabajos,
es bueno decirlo, porque estuve dedicada a mis estudios, porque estuve dedicado a este otro tipo de actividad, porque estuve inmerso en ciertas colaboraciones. Hay que dar una respuesta honesta, pero nunca una respuesta negativa. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bueno, aquí hay que aprovechar estas debilidades, qué sé yo, si una persona no es buena para hablar en público o si no maneja del todo un sistema o un programa. Son oportunidades de mejora, no son debilidades. Entonces uno puede decir, bueno, una debilidad es hablar en público, sin embargo estoy trabajando en ella mediante, qué sé yo, un curso o mediante estas tareas o estas actividades que tengo dispuesto. Siempre hay que dar a conocer que uno desea mejorar tanto como persona como en las cosas que uno hace. Y todo esto refleja una actitud de crecimiento hacia el empleador que es muy llamativa. ¿Cuál es la relación que uno tenía con un jefe y con los compañeros de trabajo? Sigue la misma regla. Nunca digan nada negativo. Si se fueron de la empresa porque el ambiente era muy malo o porque los trataban mal, nunca digan eso. Simplemente dicen, llegamos a un punto donde quería buscar nuevas oportunidades de crecimiento. O simplemente decir, eh, la convivencia era normal, pero me gustaría enfocarme en esta otra área que su empresa ofrece. Siempre hay que como ser muy cautelosos en este asunto. Y por último, al cierre de la entrevista, hay una pregunta muy frecuente y que generalmente las personas responden con un no. Es, ¿usted tiene alguna pregunta sobre esta empresa o sobre qué va a hacer aquí? Cuando uno dice, no, no tengo ninguna pregunta, no es muy bien visto. Es mejor tener por lo menos una pregunta. Si uno no se le ocurre nada en el momento, podría escribirlas de antemano. Son preguntas que uno podría aplicar en varios lugares. Si el entrevistador, por ejemplo, no dijo o no explicó muy bien cómo es el ambiente laboral, uno podría decir, ¿cómo es el ambiente laboral? ¿O cuál es oportunidad de crecimiento ofrece esta empresa? Esto muestra un interés que va más allá del simple hecho de que vengan a conocerme y a venderme, sino uno genera esta conexión importante con el entrevistador y ya cuando él esté revisando sus notas va a decir, esta persona tenía interés, además preguntó cosas que yo no había dicho o preguntó cosas que son muy valiosas y todo esto suma. Siguiente. Bueno, con las entrevistas virtuales, como lo mencionó Steven, hay que tener ciertos cuidados especiales. Por ejemplo, hay una preparación técnica, tener en cuenta la estabilidad de la conexión. Si no se tiene una muy buena conexión en la casa, buscar un lugar que tenga buena conexión y además que tenga un ambiente tranquilo, sin mucho ruido, como para mantener una conversación relajada. Tener un plan B. Siempre va a pasar algo malo. Por lo menos uno tiene que pensar que se le va a ir el internet o que empezó a llover y ya no se escucha o que empezaron a construir los vecinos. Todo esto se tiene que tomar en cuenta y tener un plan B. Tener un segundo dispositivo, qué sé yo, que si la computadora se les apagó, está el celular. O tener una conexión de internet en otro lugar. Todas estas son acciones para siempre estar en la entrevista y no quedar mal al no presentarse o interrumpir la entrevista. También activar la cámara. Yo aquí me voy a disculpar, mi internet hoy no está en lo mejor, entonces por eso es que no tengo la cámara encendida, pero siempre es lo mejor tener la cámara, aunque no la pidan. De esta manera el entrevistador lo va a ver a uno, va a ver que está interesado, va a ver su apariencia, se juzga muchísimo, pero las cosas son así. Y por último, los fondos. Tener cuidado que en el fondo no esté pasando gente, o si es una pared, que sea una pared lisa, preferiblemente de un color neutro, no una pared muy chillona, amarilla o roja que vaya a afectar cómo se ve en la persona. Ver si hay algún televisor encendido detrás de uno, si están pasando las mascotas, todo esto
porque aunque sea una entrevista virtual, siempre se tiene que tener en cuenta que el empleador busca cierto grado de profesionalismo en todo esto. Entonces, todos estos pequeños detalles aportan. Siguiente. Bueno, estos son algunos de nuestros consejos esenciales. La concentración, siempre estar enfocados en la entrevista, disminuir distractores como el teléfono, como sonidos. Si uno va a la entrevista presencial, disminuir muletillas o quedarse viendo una ventana, siempre tener la concentración en lo que el empleador o el entrevistador están diciendo. Mantener el contacto visual. A veces es cierto, se nos complica un poco, pero si uno no se siente muy cómodo viendo directamente los ojos, puede ver en medio de los ojos, le puede ver el rostro, puede tratar de ver a los lados, pero siempre tratar de mantener lo más posible la vista en el rostro de la persona. Utilizar colores blancos, azules, tonos neutros como el beige, café, negro, con algunos tonos de color. Siempre es una apuesta segura, siempre van a mantener una apariencia sobria, profesional. Y por último, el cierre. El cierre de la entrevista va a ser con lo que va a dejar en el entrevistador o el empleador. Eso va a ser lo más importante. Siempre es tener un buen cierre, hacer buenas preguntas, ser carismático y pues eso, o sea, dejarles algo, una impresión tan especial de ustedes que en el momento que el entrevistador diga, cierre la puerta detrás de uno, diga, este muchacho o esta muchacha es para esta empresa. Siguiente. Y bueno, estos son más o menos como estadísticas para el éxito y encontrar un trabajo. El 70% de este éxito se mantiene en la preparación como candidatos, toda esta investigación previa, todas estas habilidades que uno tiene. Y el 10% va haciendo la hoja de vida, que es el primer pase para lograr una entrevista, pero vean que la entrevista es esto que define si uno se queda en un puesto o si optan por otra persona. Siguiente. Bueno, en este caso, si quieres pasas a lo siguiente. Lo que tendríamos es ver si alguna de ustedes, alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta o cualquier información que quieran compartir, pues estamos aquí para poder aclararlas. Vamos a dar un pequeño espacio a ver si alguien... Ok, muchas gracias, Gabriela. Ok, vamos a ver. Si no hay ninguna pregunta, si realmente no tiene ninguna consulta, duda, experiencia que quieran contar, pues yo creo que con eso terminaríamos, ¿verdad? Que yo creo que ya no hay nada más. Si quieres, puedes pasar a la siguiente. Bueno, yo un feliz día, agradecerles por estar el día de hoy acá, por participar en esta actividad. Cualquier consulta o duda que pudieran tener, siempre los canales del TSU están abiertos, habilitados, sea por correo electrónico, sea por mensaje WhatsApp con las personas que conocen de la comunidad, con nosotros también, pues siempre estamos ahí para poder apoyarlos. Pues no sé si había una encuesta que había que hacerles a ellos sobre satisfacción. No sé si al final la tenían o no, Oscar, Pilar, si alguien sabe. Pilar, Oscar, ¿no? Creo que fue Pilar la que comentó. No, Oscar, yo no tenía eso.
cualquier cosa. Ok, ok, Sí. listo. Entonces, no, de mi parte eso sería todo. Agradecerles de nuevo la presencia, el estar acá y pues que tengan muy buen día. Si quieres poder cortar la grabación.